Hola a todos, todas y todes, este es su programa Colores. Hoy tenemos a un gran invitado, un gran referente, sobre todo una persona súper profesional en temas de VIH y de ITS, ¿se dice? ITS, Carlos Aedo. Bienvenido, Carlos, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Máximo, muchas gracias por invitarme. Para mí siempre es un honor sentarme y platicar contigo, ¿no? Sobre estas cosas que nos atraviesan y que vamos a ir dándole poco a poco. Perfecto. Vamos a iniciar con una pregunta porque me gustaría que la gente supiese quién es Carlos Aedo. Pues bien curioso, ¿no? Yo me llamo Carlos, nací en la Ciudad de México, actualmente vivo en Morelos. De profesión soy enfermero, ¿no? Estudié una licenciatura en enfermería, luego me especialicé en salud colectiva y luego una maestría en salud pública, y también desempeño el cargo, ¿no? de coordinador nacional del programa de salud positiva para YAC México, una organización civil que atiende a población de la diversidad sexual con un enfoque en promover y defender los derechos humanos, ¿no? Con una mira en dos aspectos, la juventud y la perspectiva de género, y particularmente el programa que yo dirijo, ¿no? Acompaño, tiene que ver con la salud LGBT, ¿no? Vista más allá de los riesgos, vistas más allá de solo entender que posiblemente estamos en riesgo de VIH, sino cómo podemos llegar al bienestar, cómo podemos llegar al autocuidado, cómo se construye la salud de manera diferenciada en poblaciones LGBT que en poblaciones que no lo son, ¿no? Entonces, pues eso hacemos, ¿no? Eso hago, a eso le dedico mi vida. Pues también me gusta mucho RBD, me gusta mucho Belanova, me gusta mucho Pokémon, y hay muchas cosas que me definen en lo particular, pero creo que para fines de estos temas soy Carlos, soy marica, ¿no? Soy una persona que realmente está muy involucrada en el tema de la defensoría de derechos humanos, particularmente el derecho a la salud, de una manera diferenciada en poblaciones de la diversidad sexual. Perfecto, Carlos. Ahorita hablando, ¿no? Sobre temas de la comunidad LGBT, ¿qué prejuicios crees que todavía hay? O más bien, bajo la expertise de todo lo que como estás instruyendo, implementando, ¿qué prejuicios hay todavía en tema de VIH-Sida, ¿no? Pues hay muchísimos, ¿no? O sea, creo que esto responde a la naturaleza de la pandemia y cómo históricamente ha sido trabajada. Para empezar, cuando hablamos de VIH, ¿no? En poblaciones de la diversidad se habla de víctimas culpables, ¿no? O sea, de que existe cierta culpabilidad de las personas por sus prácticas, por sus deseos, por sus erotismos, de vivir con VIH, ¿no? Y es que entonces si existe culpables, también existen victimarios, ¿no? O sea, existe como esta contrapauta, ¿no? Y entonces, pues narrativamente ha existido el concepto de víctimas culpables, víctimas inocentes, ¿no? Y entonces ahí empieza a haber como narrativas que encontrábamos en los años 2000, en los años 90, como por ejemplo bananas inyectadas con SIDA, o que ibas con un antro y encontrabas ¿no? O sea, como que de repente hay como un tema de culpabilidad, ¿no? De persecución, de criminalización hacia las personas con VIH, y pues con un énfasis principal en las personas de la diversidad sexual, ¿no? Porque son los cuerpos quienes los habitan. Incluso también dentro, eso al exterior de la sociedad, pero al interior también existe un tema de limpieza y suciedad en relación a las personas que viven con VIH, dentro cómo se relacionan con sus mismos pares, ¿no? O sea, como que de repente que si ya tienes VIH ya estás sucio, ya deberías limitar tu sexualidad, hasta o ya debes algo, ¿no? Así, ¿no? Sí, ¿estás limpio? ¿Estás limpio? Y sí, así de sí. ¿qué? Sí, entonces creo que sí hay como muchos estigmas, ¿no? Muchos temas que marcan a las personas y que marcan su trayectoria de vida y cómo se expresan y cómo se relacionan, que tienen que ver con eso, principalmente culpabilidad, un tema de no limpieza y un tema de que casi es tu responsabilidad tenerlo y tienes que asumir las consecuencias, punto, ¿no? Como si tu cuerpo habitara la enfermedad, ¿no? Y no fuera un virus, como cualquier otro virus que puede llegar a tu cuerpo y que no te hace culpable de ninguna manera tener COVID o tener gripe o tener una infección en el oído, ¿no? O sea, sobre todo ya hay medicamento, ¿no? Para todo este tema. Sí, que además también existen los estigmas de las expectativas. Normalmente, si todos cerráramos los ojos y hiciéramos un ejercicio ahorita de dibujar a alguien con VIH, seguramente dibujaríamos a un hombre, lo dibujaríamos todo flaco, todo enfermo, ¿no? Y si le inventamos una historia, seguramente será una historia trágica y una historia que pronto va a terminar, ¿no? Y la realidad es que no, las personas con VIH actualmente que tienen acceso a tratamiento viven vidas fabulosas, se ven como yo. Por ejemplo, yo tengo más de 8 años viviendo con VIH y estoy guapísimo y me va muy bien en la vida, ¿no? Y así como yo hay otras
historias de referentes que hoy día el VIH no es una sentencia de muerte. Hoy día una persona con tratamiento antirretroviral, además, ¿no?, que llega a la indetectabilidad, no puede transmitir más el virus. Es decir, ni siquiera existe esa carga de un posible riesgo hacia la sociedad, sino que más bien al contrario, ¿no? O sea, hasta parece como una garantía de seguridad, ¿no? Porque te aseguro que, que tengo la incapacidad de transmitirlo aunque quisiese con algún tipo de dolo, ¿no? Entonces, creo que la realidad actual, que es de avanzada en relación a tratamiento, que es de avanzada en relación a expectativas, ¿no? Está muy no empatada con la realidad social, ¿no? Incluso Misael Muñoz, una activista de Inspira Cambio, siempre dice que si nosotros miramos la historia del VIH en cómo avanzan, pero cómo están las perspectivas, estamos totalmente en puntos opuestos, ¿no? Sí, así y es. hay un momento en el que tenemos que, así como se apuesta por la innovación científica, como para que se mejoren esas realidades, llega un momento en el que se requiere apostar para cambiar las perspectivas sociales. O sea, que la bandita por allá no tenga que reaprender algo, sino que desde donde lo aprenda bien, ¿no? Porque también muchos de estos estigmas se maman de la televisión, se maman de la escuela, se maman de los miedos que nos dan en los servicios de salud. Creo que tenemos que unificar los criterios, porque pareciera que las únicas que hablan sobre VIH, pues son a las que ya de por sí están estigmatizadas, otras maricas que ya lo viven, ¿no? Claro. Y que ya vivieron la experiencia y que dices, agárrate, ¿no? O sea, ya me tocó pasarlo y me di cuenta que todo este tiempo me mintieron, que todo este tiempo toda la información que me habían dicho era mentira, ¿no? Y entonces pues tomas la bandera y empiezas a intentar decirlo, y lamentablemente muchas personas, a pesar de que estamos expuestos a la información, pues seguimos dándonos cuentas hasta que te atraviesa, ¿no? Porque pareciera que si no lo vives, sigue siendo una realidad ajena, porque seguimos teniendo una xerofobia, y no tanto pensándolo en el sentido de soy xerofóbico porque odio a las personas con VIH, ¿no? Sino soy xerofóbico porque le tengo pavor a la palabra, ¿no? O sea, me dicen claro, VIH o la probabilidad de tenerlo y tiemblo, ¿no? Y me asusto, y es una realidad que no quisiera vivir, y por ende aplico mis mecanismos de defensa, bloqueo la situación, y con ese bloqueo también bloqueo las posibles medidas de autocuidado que podría tomar para evitarlo, ¿no? Porque pues, existen N cantidad de cosas para hacerlo, y no necesariamente significa renunciar a la sexualidad, no necesariamente significa renunciar a nuestras prácticas, sino modificarlas para buscar cómo sí podemos hacerlas, ¿no? Cómo sí podemos compartir nuestra sexualidad de una manera abierta, con el número de parejas que tú quieras, en los contextos que tú quieras, con medidas para prevenirlo. Es decir, no existe una cuota de salud para vivir el placer, ¿no? Okay. Puedes vivir el placer en toda su esplendor, con autocuidado y limitando los riesgos para que no sucedan cosas como adquirir VIH, ¿no? Y si llegase a suceder, que suceda de una manera en la que lo puedas detectar de una manera temprana y que no tenga un impacto en tu cuerpo. Eso sí es posible, es una realidad científica que existe actualmente. ¿Qué medicamento existe hoy actualmente, por ejemplo, para prevenir, y si nos puedes hablar un poquito para el que ya contuvimos alguna circunstancia de riesgo? Sí, para la prevención del VIH existen muchas cosas, ¿no? El componente biomédico, que es como el que lo podríamos colocar, nos habla de distintos insumos o herramientas que tú puedes tener. El primero, ¿no?, y el más recomendable, es el uso del condón, ¿no? El uso del condón es un dispositivo físico que genera una barrera que no permite la transmisión del virus. Sin embargo, si tú decides no utilizar condón porque está dentro de tus decisiones en tu gestión de riesgos, puedes utilizar ciertos medicamentos que lo pueden hacer. Hoy día es una política pública en México el uso de la PrEP, que es la profilaxis preexposición, que es el uso de 2 antirretrovirales en una sola cápsula que puedes tomar. Hay 2 modalidades, una todos los días para estar como prevenido, y entonces tu exposiciones a prácticas de riesgo, que sería sin uso de condón, pues estaría protegiendo en más de un 90%, ¿no? Esto si no programas tus prácticas sexuales. Por ejemplo, tú dices, no sé si voy a tener una práctica sexual el lunes, el miércoles o el viernes, porque podría pasar, entonces estoy preparada. Pero también existen otras formas de tomarlo, por ejemplo el 2-1+1, que es cuando sí tienes programadas tus prácticas. Dices, normalmente del lunes a miércoles uso condón con mi pareja, pero los viernes y sábados sí me permito ir a fiestas sexuales, o sí me permito aumentar mi número de parejas sexuales. Ahí puedes tomarlo solamente 2 pastillas un día antes, una el día del encuentro y una el día posterior, y con eso tendrás una protección adecuada. ¿Qué sucede, por ejemplo, si fuiste a esa reunión o a esa fiesta, ¿no?, y no te habías tomado el PrEP 2-1+1, llevas una semana de inadherencia? No significa que pues ya tienes que
pues ya cerrar los ojos y echarle la moneda al aire. No, existen otras medidas, existe también la profilaxis post-exposición, que es después de una práctica de riesgo, tienes hasta 72 horas para iniciar un antirretroviral, que sería, se agrega un fármaco más, que podría ser igual en una sola pastilla, pero que tiene 3 antirretrovirales, y que vas a tomar todos los días por 28 días, y eso va a evitar que si hubo una transmisión, esta pueda desarrollarse de una manera activa, ¿no? Entonces, existen diversas modalidades como para poder hacerlo, ¿no? O sea, existe un modelo de prevención combinada donde puedes utilizar condón bajo ciertos contextos, Sí, claro. donde puedes evitar usar el condón bajo ciertos contextos para estar utilizando PrEP y hacerte testeos de manera continua. Y es decir, hay formas y hay que buscar cuáles se adaptan a tus necesidades, Claro. a tus placeres, a tus erotismos y sin culpabilidad de pedirlas, ¿sabes? O sea, sin tema. Cuando te refieres así de que comentaste, ¿no? Se supondría, yo tendría entendido pues que puedo ir, por ejemplo, a la clínica IMSS y me pueden dar mi PrEP si yo lo solicito. Sí, de hecho es política pública, es tu derecho. Está en la norma marcado que todas las personas que soliciten PrEP y PEP se les tiene que hacer un diagnóstico de riesgo y dárselo si así aplica. En el IMSS, en las clínicas del IMSS, el PrEP ya se encuentra implementado. Si no tienes seguridad social, no tienes ni IMSS ni ISSSTE, puedes acercarte al Capacits, que más cercano, y solicitar la información sobre esta vinculación. Que también es importante decir que no todo derecho escrito es un derecho ejercido. Así Va a haber es. ocasiones en las que te vas a enfrentar a la clínica del IMSS o te vas a enfrentar al Capacit y vas a encontrar una respuesta negativa. Lo importante aquí es quejarte, ¿no? Porque Claro. ese es tu derecho. Si no se te está dando, se te está negando ese derecho y por ende hay que hacer un proceso de queja para que se pueda hacer. No solo por ti, sino también por las personas que vienen detrás que van a solicitarlo. Hoy día pueden buscar en Google, ¿no? Así como guía de PrEP, ahí va a decir cuáles son los puntos. La norma oficial 010 lo marca como una de las medidas de prevención combinada en temas de VIH, que es derecho de todos los ciudadanos de todos los estados de la República, ¿no? Y entonces sería importante que sepas que es una realidad. Y que si se está negando un derecho. Y que quejarte. hay procesos para Claro. que se pueda destrabar eso, ¿no? Igual te puedes acercar a ciertas organizaciones que te podemos ayudar en el proceso de queja para poder llegar a la vinculación efectiva. Que al final el objetivo es que todos y todes tengan todas las medidas, todas las opciones sobre la mesa y sobre ellas puedan decidir de manera autónoma, ¿no? Ok. Que no sea el sistema de salud el que elija cuáles son tus medidas de autocuidado en temas de salud sexual. ¿Qué es ser indetectable? Es una gran pregunta porque muchas veces repetimos indetectable igual intransmisible, pero entendamos un poco a qué se refiere, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la indetectabilidad, hablamos de una realidad cuantitativa, ¿no? Hay un estudio que se llama PCR que mide el número de copias que hay del virus en tu cuerpo, ¿no? En relación al número de copias se puede dar como una relación de mayor riesgo de transmisión o menor riesgo de transmisión. Cuando tomas medicamentos, las copias son tan insignificantes, o sea que no son ni siquiera detectables por los estudios, y entonces la capacidad de transmisión es cero. Es decir, no existe posibilidad alguna, ¿no? O sea, no es cero, no hay una mínima probabilidad, es totalmente cero el riesgo de que una persona indetectable, que es una persona con VIH en tratamiento, pueda transmitirlo. Sin embargo, también hablamos de otras realidades, ¿no? Hay otras formas de ser intransmisible aún siendo detectable. Por ejemplo, ¿no? Si tú eres una persona que vas iniciando el tratamiento, que ya se llega a la indetectabilidad en un máximo aproximado de entre 2 a 4 meses, o sea, como máximo después del inicio del tratamiento, pues por ejemplo en el uso del condón, ¿no? El uso de lubricantes, el uso de ciertas estrategias, también te pueden hacer intransmisible. Es decir, el VIH definitivamente son todo menos las traes. No es que tú encuentres o te encuentres con una persona con VIH y puedas adquirir el virus. Se tienen que cumplir muchos mecanismos para esa transmisión. De hecho, la probabilidad, ¿no? de adquirir VIH por prácticas sexuales son como entre... De cada 10,000 casos, aproximadamente vamos a tener 600 casos, ¿no? O sea, de cada 10,000 prácticas sexuales, solo 600 podrían resultar en una transmisión. Porque debe haber una lesión, debe haber una ruptura de las membranas. Entonces, si utilizamos lubricantes, esas membranas van a estar protegidas y va a haber menos ruptura, ¿no? También vamos a encontrar que ciertos fluidos tienen mayor capacidad de carga viral. Por ejemplo,
hay un mayor riesgo si hay una eyaculación dentro, ¿no? Que si no la hay. Por ejemplo, si decido en vez de eyacular dentro, eyacular en la espalda, en la boca o demás, también es una medida de reducción de riesgos y daños. O sea, existen maneras de conjuntar el riesgo. Algo que tenemos que entender es, nuevamente, no todo contacto sexual con una persona con VIH resulta en una transmisión. Si la persona es indetectable, está en tratamiento, ¿no? Y es adherente a su tratamiento, no tiene la capacidad de hacerlo, el riesgo es cero. Y si esta persona inclusive no sabe que lo tiene, ¿no? Existen formas en las que tú puedes reducir el riesgo. Ok. Una de las cosas importantes en el tema de la salud sexual, ni delego mi salud sexual a nadie, ni asumo la salud sexual de nadie más. Sin importar que la persona con la que tú estás tenga VIH o no, tenga carga viral o no, esté en tratamiento o no, tú puedes tomar medidas para que esa práctica sexual no tenga riesgos, que sea intransmisible, ¿no? Y eso es importante, por medio de usar PrEP, por medio de utilizar condón, por medio de usar lubricantes, por medio de hacer reducción de riesgos y daños. La otra persona ni siquiera tiene que hacer nada, ¿no? O sea, tú puedes gestionar toda esa prevención y lo que se invita es que cada una tengamos nuestro plan de autocuidado, donde nosotros podamos saber los riesgos a los que estamos para poder asumir entonces las consecuencias que están, ¿no? O sea, definitivamente en la salud sexual no existen víctimas y villanos, ¿no? Todas las personas tenemos la capacidad, la autonomía para poder gestionar esos riesgos, para poder gestionar y decidir hasta dónde llegamos, ¿no? También una idea muy importante es poner los límites de los acuerdos, ¿no? Si nos enfrentamos frente a una ruptura de los acuerdos, ya no estamos hablando de una práctica consensuada ni una práctica segura y que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Entonces, eso es indetectable, ¿no? En términos de un paraguas que nos permite como entender esta realidad. Sin embargo, no es la única forma de que una persona con VIH sea intransmisible. Existen variedad. Sí, y aparte lo más importante también creo que hay que resaltar es que tenemos que hacer muchísimo como activismo para empezar a quitar todos estos prejuicios que hay, ¿no? Sobre el tema de VIH. Y como tú bien lo dijiste, que cada persona se vaya responsabilizando de sí misma, de cómo nos compartimos y del autocuidado, que es súper fundamental. Y ya para ir cerrando, Carlos, me gustaría que nos comentaras algo que ha tocado y ha cambiado la vida de Carlos Aedo. Pues yo creo que nuestras historias importan, ¿no? Y nuestras historias tienen poder y tienen un poder transformador, ¿no? En mi proceso como una persona que ha decidido ser visible, que ha decidido acompañar a otros, creo que las historias de mis padres son las que me han transformado, las que me han hecho entender más allá de los textos, más allá de la investigación, más allá de los textos publicados o de las mismas políticas públicas, escuchar a mis pares transforma las perspectivas. Entonces, una de mis recomendaciones para quien nos esté escuchando es atrévase a mirar nuestras historias, ¿no? A escuchar en primera persona cómo se vive, cómo se siente. Hoy hay muchas personas muy valientes que le ponen un rostro al VIH, ¿no? Por ejemplo, yo soy Carlos Aedo y vivo con VIH, pero también tenemos a Misael Muñoz, tenemos a Axel Bautista, tenemos a Laín Pinzón, tenemos a N cantidad de personas que le han decidido poner ese rostro y te cuentan cómo se vive, te cuentan cómo es, cómo se siente, dónde habita y de qué manera poder compensarlo. Búsquenles, apóyenles, difúndanles y de alguna manera reconozcan que esta pandemia no solo ya se dejó de tratar sobre sangres y virus, sino que empieza a tratarse sobre derechos humanos, empieza a tratar sobre personas, sobre individuos, y tenemos que guiar y poner sobre la mesa esa discusión. El VIH es un problema social, ¿no? La epidemia que tenemos más profunda en temas de VIH es la epidemia del estigma, la epidemia de la mala información, de los prejuicios, porque hoy día existe la posibilidad de que no exista un solo caso más de VIH, ni una sola muerte más por SIDA en el mundo, que sería que todas las personas con VIH sepan que lo tienen, que estén en tratamiento antirretroviral y lleguen a la indetectabilidad. Si logramos eso, no habría un solo caso más. Y no lo estamos logrando por el estigma, por el miedo, por las políticas del miedo, por el abandono institucional, por todo lo que está sucediendo alrededor. Entonces, sé parte del cambio, ¿no? Quien nos esté escuchando, tu manera de aportar a evitar que el SIDA siga siendo una realidad mortal en el mundo es conviértete en un espacio seguro, conviértete en esa persona familiar, amigo, compañero, pareja, que si alguien le comparte con VIH, vas a ser un espacio que le va a abrazar y lo va a vincular. Y quizás no tienes toda la información, pero le vas a decir que mira a Carlitos Aedo de Jack México, que mire Inspira Cambio, que mire a EMPA, que mire a todas las organizaciones que podrían acompañarle y vincularle. ¿Cómo ha sido la vivencia de Carlos Aedo a ser una persona
tan visible y sobre todo en los temas de VIH? Pues ha sido entre complicado, pero también cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más complicadas era tener que pensar que mi diagnóstico no solamente me pertenecía, sino que también la atravesaba a otras personas, ¿no? Antes de enunciarlo, pues yo pensaba en mi familia, en mi mamá, ¿no? En todas las personas que me rodean y cómo esa decisión impactaba en el resto. Al final, pues tocó elegir, ¿no? Esta parte de, bueno, yo decido hacerlo y asumo eso que sucede. Una de las principales cosas que sucede es, pues, el odio desmedido directamente, ¿no? O sea, a mí me escriben cosas horribles en redes sociales, así como me llegan cosas muy positivas, como preguntas que puedo contestar. ¿Qué es lo más feo que te ha llegado en redes? Ah, no, horrible, o sea, cosas horribles como hazte una sábana de tierra para que te vayas acostumbrando, o se meten directamente con cosas muy particulares, pero la verdad es que de esas cosas, de lo malo también está lo bueno. Por ejemplo, yo a partir de ese proceso pude fortalecer mi resiliencia, ¿no? Pude fortalecer mi resiliencia y sé que ese mundo de mierda que está ahí, que a veces no queremos ver porque nos creamos burbujas, existe y hay que protegerse de él, ¿no? Hay que protegerse de él y entonces eso me hace como la necesidad de seguir aumentando. Cada vez que encuentro un mensaje de odio intento pensar que es una persona llena de miedo, llena de pavor y que entonces es una persona a la que le tiene que llegar mi mensaje. De hecho yo decidí no bloquear a ni una sola persona porque incluso esa cuenta de hate, ¿no? Está detrás de una persona y tiene derecho a la información. Si le sirve o no le sirve en ese momento, no lo sé, quizá le sirva en el futuro, claro, ¿no? La idea es no tomarse nada personal. Creo que esto más que de sujetos se trata sobre estigmas generalizados y creo que las personas que son más violentas en el tema de la discriminación son las víctimas más inmediatas porque todo eso viene de una alimentación negativa, ¿no? De sus cabezas, de todo lo que han convivido y la deconstrucción es lenta, ¿no? Pero todas las personas son buenas. Yo creo en la capacidad humana de la benevolencia y creo que todos podemos transformar a partir de justamente reconocer nuestras historias, pero creo que eso es lo que me ha dado el ser visible, ¿no? Muchas herramientas para fortalecer la resiliencia e incluso cada vez que me sucede algo lo agradezco porque me da la oportunidad de mejorarme y de prepararme para el resto de cosas porque el mundo no es bonito, no es de colores, el mundo es y tiene sus limitantes a las cuales hay que enfrentar de manera frontal, ¿no? Y entonces hay que afrontarlas con valentía y con mucha resiliencia y con mucha capacidad y con saberse con la capacidad de transformar. Porque por cada 10,000 mensajes horribles va a haber alguien que me va a escribir desde la paridad y me va a decir estoy aterrado de miedo y si quizá mi acompañamiento puede, ¿no? Limitar ese miedo, vale la pena. Vale la pena cada situación. Me encanta tu forma de resiliencia y sobre todo ver las oportunidades de transformar, pero algo que rescato muchísimo de lo que nos comentas es que tú en verdad haces lo personal política. Exactamente, lo personal es político. Siempre. Así es. Carlos, nos gustaría, por favor, si nos puedes regalar tus redes para si alguien gusta contactarte o pues ya ves, o sea, creo que es padre tener tus redes por muchas personas que podemos tener dudas para poderte contactar. Sí, hay dos vías, ¿no? Uno es por las redes de la organización Jack México en la cual colaboro, que serían Jack México en todas las plataformas. Y personalmente me pueden encontrar como Carlos Aedo, ¿no? Con H intermedia entre la A y la E, en todas las plataformas. Particularmente utilizo más Twitter, ¿no? O sea, bueno, ex antes Twitter, donde podrán ahí ver como la información que encuentro. Muchísimas gracias, Carlos. Siempre es un placer y sobre todo te agradecemos toda esta información que nos has dado. Porque para nosotros es súper importante posicionar estos temas que sí o sí son un estigma que está costando la salud de muchas personas, no nada más LGBT, muchas personas en sí. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, todas y todes por haber visto este gran programa con Carlos Aedo y esto fue Colores.